En la penumbra de la casa. El silencio era tan espeso que podía sentirlo en la piel. Como un peso invisible que aplastaba el aire. Martín se encontraba solo, frente al espejo, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y desolación. A pesar de lo que había sospechado durante semanas, las señales que había ignorado se volvían ahora un torrente de certezas desgarradoras. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata. Un gesto mecánico que no lograba calmar la tormenta que azotaba su interior. Lo sabía, pensaba, repitiendo las palabras como un mantra que no lograba disipar el dolor. Las excusas vacías de Valeria. Los mensajes borrados apresuradamente. Las sonrisas nerviosas y esas miradas furtivas. Cada pequeño gesto, cada omisión, cada mentira era ahora una prueba irrefutable. Una certeza que lo consumía lentamente. Hasta que ya no pudo ignorarla. La verdad se le había incrustado en el alma. Como una daga fría que no dejaba de hundirse más y más en su pecho. Había creído en ella. Había creído en su amor. Pero ahora, la brutal realidad lo arrastraba hacia un abismo del cual no podía escapar. Cada detalle que descubría le perforaba el corazón, haciendo que su confianza en Valeria se desmoronara como un castillo de arena a merced de la marea. El pasaje de avión, la fecha marcada en su calendario, el nombre de Tomás, un hombre con el que ella había compartido más que solo reuniones profesionales. Todo estaba ante él, tan claro como el sol del mediodía. Y a pesar de la tormenta que se desataba en su interior, se mantenía frío, calculador, como si sus emociones no pudieran tomar el control de sus acciones. Era tarde, la decisión estaba tomada, no podía esperar más, no quería gritar, no quería suplicar, no quería humillarse más. Lo que Valeria había hecho ya había destruido una parte de él. Una parte que nunca volvería a ser la misma. Pero había algo que aún tenía. El control de la situación. Lo que ella no sabía era que, al traicionarlo, ella misma le había dado el poder de decidir cómo terminaría esta historia. El juego estaba sobre la mesa. Las cartas se habían repartido. Y la partida estaba a punto de comenzar. Decidió que no sería una confrontación salvaje. Ni una escena que todos esperarían. No, Martín no iba a permitirle a Valeria la satisfacción de verlo derrotado. De ver en sus ojos la desesperación. No. Este juego iba a ser suyo. Y él lo jugaría con la misma frialdad que había aprendido a dominar en su vida. Así que, cuando todo estuvo listo, cuando las piezas encajaron en el tablero, cuando la verdad no podía negarse más, se acercó a ella con pasos firmes. Valeria lo miró, con los ojos llenos de esa falsedad que tanto tiempo había mantenido oculta. Y Martín no se dejó engañar. Lo sabía todo, sin palabras, sin gritos, simplemente dejó escapar las 4 palabras que cambiarían todo. Lo sé todo, le dijo, como una sentencia. El impacto fue inmediato. Ella palideció, su cuerpo se tensionó, su rostro cambió de inmediato. No había excusas que ofrecer. No había palabras que pudieran arreglar lo que él ya sabía. La verdad, al fin, había salido a la luz. Y ahora no había vuelta atrás. Valeria, aún incrédula, intentó negar lo evidente. Pero Martín ya no era el hombre que ella conocía. Este era otro Martín, el que había sido golpeado por la traición, el que había dejado de creer en todo lo que construyeron juntos. Pero no iba a caer en sus juegos, no iba a rogar por una respuesta, ni a implorar por una explicación. La decisión ya estaba tomada, y ahora solo quedaba esperar a ver cómo ella reaccionaría. Martín sintió una mezcla de ira, tristeza y decepción. Pero sobre todo, un deseo profundo de devolverle el golpe de la misma manera que él lo había recibido. La venganza, sin embargo, no sería su motivación. No,
La venganza sería solo el medio para recuperar su dignidad. Para recordar a Valeria que él también tenía el poder de decidir su destino. Había estado ciego por amor. Pero ahora. La claridad lo invadía. Ella creía que había ganado. Que todo seguiría como siempre. Pero lo que ella no sabía era que la partida estaba lejos de haber terminado. Mientras él esperaba a que las emociones se calmaran. Mientras Valeria intentaba procesar la verdad que acababa de descubrir. Martín observaba en silencio. Cada detalle era clave. Cada segundo de esta confrontación tenía el peso de toda una vida compartida. Sin prisa, pero con determinación. Preparó cada palabra que iba a decir. No habría lugar para los errores. No esta vez, cuando ella intentó justificarse, cuando las primeras palabras de arrepentimiento salieron de sus labios. Martín simplemente la miró. Observó cómo su rostro reflejaba la culpa, el dolor y la vergüenza. Pero no fue suficiente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Valeria?, preguntó con calma. Pero cada palabra estaba cargada de un dolor tan profundo que su voz tembló ligeramente. La respuesta de Valeria fue nula. Estaba demasiado sorprendida. Demasiado confundida por la magnitud de lo que acababa de perder. Pero el juego ya había comenzado. Y ahora las cartas estaban sobre la mesa. El destino de los tres. Valeria, Tomás y Martín. Ya no podía evitarse. Cada uno estaba atrapado en una red de mentiras que había comenzado mucho antes de esta confrontación. Y ahora las consecuencias estaban por desmoronarse sobre ellos. El fin de un sueño. El fin de una historia que parecía tan perfecta. Había llegado a su fin. Pero este final, a pesar de todo el dolor que traía consigo, también marcaba el comienzo de algo nuevo para Martín. Algo que él aún no sabía cómo sería. Pero que sin duda sería mucho más real que las mentiras que había estado viviendo hasta ahora. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de la tensión de un destino irreversible. Martín no podía dejar de preguntarse si alguna vez volverían a ser los mismos. Sí, de alguna manera. Lo que estaba pasando podría cambiar algo dentro de él. Pero ya no había respuestas fáciles. Ya no había más excusas que ofrecer. Solo quedaba la verdad. Y con ella, la oportunidad de reconstruir su vida. De aprender a vivir con el dolor y, tal vez, de alguna manera, seguir adelante. El futuro de Valeria estaba tan incierto como el de Martín. Ambos se encontraban ante el mismo abismo. Y aunque sus caminos se separaban, sabían que de alguna manera, esa separación los definiría para siempre. No habría más mentiras. No habría más ilusiones. Solo la dura realidad de lo que sus decisiones habían provocado. Y el dolor que ya no podía ignorarse más. Así comenzaba la nueva vida de Martín. Sin ella, sin el amor que creyó tener. Pero con la certeza de que, aunque el camino fuera difícil, al menos ahora sabía la verdad. El silencio que siguió a las revelaciones de Martín fue insoportable. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas y la mirada vacía, no sabía cómo reaccionar. Las palabras que había temido escuchar finalmente habían llegado. La verdad era tan brutal que su mente se encontraba atrapada en un torbellino de emociones encontradas. Miedo, arrepentimiento, culpa, y sobre todo, un vacío profundo que amenazaba con devorarla por completo. Quería hablar, pedir explicaciones, justificar lo injustificable. Pero no encontraba las palabras. Sus labios temblaban. Pero su voz no salía. Martín la observó en silencio. Su rostro impasible. Pero su alma desgarrada por el dolor que sentía. No había gritos. No había ira descontrolada. Solo una profunda tristeza que parecía invadir cada rincón de su ser. Durante años, había creído en ella. Había depositado toda su confianza en Valeria.
y ahora esa confianza se desmoronaba frente a sus ojos. La mujer a la que había amado con todo su ser, con la que había compartido sueños y esperanzas, se había convertido en una extraña, una traidora, y lo peor de todo, es que él lo sabía desde el principio, pero se había negado a aceptarlo. La angustia de Martín no venía solo de la traición. Era la sensación de que algo se había roto dentro de él. Algo que ya no podría reconstruir. El amor que sentía por Valeria estaba teñido de una amargura insostenible. Y aunque una parte de él aún la amaba, otra parte sentía un odio indescriptible hacia ella, hacia lo que representaba, hacia la mujer que había traicionado todo lo que habían construido juntos. La parte racional de Martín le decía que lo mejor sería separarse. Seguir adelante con su vida. Dejar atrás esa historia rota. Pero su corazón le pedía otra cosa. ¿Acaso el amor verdadero podía sobrevivir a una traición tan profunda? Valeria, incapaz de soportar la presión de la situación, intentó levantarse del sofá. La habitación parecía girar a su alrededor. Y el aire se volvía denso, casi irrespirable. Sin embargo, algo la detenía. Su mirada se cruzó con la de Martín. Y por un momento, todo se detuvo. En ese instante, Valeria entendió lo que había hecho, lo que había perdido, y lo que aún podía perder si no tomaba una decisión. Martín estaba esperando, no la mirada de un amante, ni la disculpa de una esposa arrepentida. Él solo quería respuestas. Él solo quería saber si lo que ellos habían vivido alguna vez había sido real. O si todo había sido una farsa. Lo siento, Martín, murmuró finalmente Valeria, su voz quebrada, casi inaudible. No sé en qué momento perdí el control. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Te amo, siempre te amé. Pero las palabras de Valeria, aunque llenas de arrepentimiento, no llegaron a Martín. Él ya no escuchaba las promesas vacías. Su dolor era más grande que cualquier intento de redención que Valeria pudiera ofrecerle. La decepción era tan profunda que no podía encontrar consuelo en las palabras de su esposa. ¿Cómo podía creerle después de todo lo que había descubierto? ¿Cómo podía seguir confiando en alguien que lo había traicionado tan descaradamente? Martín se levantó lentamente, sus pasos resonando en el suelo como una sentencia. No quería verla más. No quería escuchar sus disculpas ni sus explicaciones. El tiempo de las palabras había pasado. Ahora, todo lo que quedaba era enfrentar la realidad. La realidad de que su matrimonio ya no tenía remedio. La realidad de que Valeria había elegido un camino del que no había vuelta atrás. La traición había marcado un antes y un después, y aunque Martín aún la amaba, sabía que el amor no siempre es suficiente para sanar las heridas más profundas. Valeria, dijo con voz firme, pero llena de tristeza. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ha pasado. Ya lo sé todo, y ya no puedo seguir aquí. En esta mentira. Las palabras fueron como una cuchilla afilada para Valeria. Se quedó allí, inmóvil, incapaz de reaccionar. Quería correr tras él, suplicarle que no la dejara, que lucharan por su amor. Pero en su corazón sabía que era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y no había marcha atrás. La imagen de Martín alejándose de ella, con su rostro impasible y su paso firme, se grabó en su mente como una condena. Lo había perdido, y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que se lo había ganado. Martín salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí con un leve golpe. En ese momento, un sentimiento de vacío lo invadió. La casa, que antes había sido su hogar, ahora parecía una prisión. Cada rincón de esa casa lo recordaba a ella, a Valeria, a todo lo que habían compartido y perdido. El dolor era insoportable. Pero también lo era el alivio de haber tomado una decisión.
Ya no quedaba espacio para la mentira. Ni para la negación. La verdad, por dolorosa que fuera, se había impuesto. Mientras caminaba por la calle. El frío de la noche lo envolvía. Pero el calor de la ira y la tristeza lo mantenían despierto. Alerta, sabía que el día siguiente sería aún más difícil. El futuro estaba lleno de incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que tenía el control de su vida. El destino de Valeria y el suyo ya no dependía de las mentiras que habían tejido, sino de lo que ellos decidieran hacer con el dolor que llevaban dentro. Valeria, por su parte, permaneció en la casa, completamente sola. La soledad la envolvía como una manta pesada. El arrepentimiento y el miedo a perderlo todo la consumían. Sabía que había tomado una decisión equivocada al confiar en Tomás. Al dejar que la pasión y la necesidad de escapar de la rutina la arrastraran a un abismo del que no podría salir tan fácilmente. Martín había tenido razón al decir que su amor no podía sobrevivir a una traición tan profunda. Pero ¿qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría recuperar lo que había perdido? La respuesta no era sencilla. Pero Valeria sabía que solo el tiempo podría darle las respuestas. Y aunque sentía que la herida que había causado en su matrimonio era irreversible, en lo más profundo de su ser, aún albergaba una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, en algún momento, el tiempo y el arrepentimiento la ayudarían a encontrar la paz. Pero por ahora, esa paz parecía tan lejana como las estrellas en el cielo. Martín condujo a través de las calles de Buenos Aires. Cada kilómetro que lo alejaba de su casa parecía también distanciarlo de la angustia que lo había acompañado durante semanas. No miraba hacia atrás. No quería mirar atrás. Pero la imagen de Valeria, esa mujer que había amado con todo su ser, lo perseguía. El dolor de la traición era tan profundo que, a pesar de estar rodeado de la multitud en la ciudad, se sentía más solo que nunca. La ciudad que tan vibrante parecía, ahora era solo un espacio frío, donde cada paso que daba lo acercaba más a un futuro incierto. Se había enfrentado a ella. Lo había hecho, y aunque las palabras habían sido duras, aunque su voz había temblado de rabia y tristeza, había logrado algo que pensó que nunca conseguiría: decirle la verdad. Enfrentarse a su propia vulnerabilidad y dejar que todo lo que había callado durante tanto tiempo saliera de su pecho. La verdad lo había liberado en cierto modo, pero también lo había dejado vacío. El amor por Valeria, por la mujer que lo había engañado, ya no podía existir en las mismas condiciones. Sin embargo, él sabía que la herida de su corazón era algo que solo el tiempo podría curar. Si es que alguna vez lo hacía. En su mente, un torrente de pensamientos lo asaltaba, cada uno más oscuro que el anterior. Pensó en la vida que había construido con Valeria, en sus hijos, en su carrera. Pensó en cómo todo eso había sido arrasado por una mentira. Una mentira que Valeria le había tejido pacientemente a lo largo de los años. Había confiado en ella más que en nadie. Había compartido con ella sus sueños, sus miedos, su futuro, y ahora, todo eso se desmoronaba en un instante. Pero a medida que la ciudad pasaba por su ventana, algo comenzó a cambiar en Martín. Ya no se sentía derrotado. Se sentía más fuerte, más decidido a recuperar el control de su vida. La traición era un golpe doloroso, pero también una oportunidad de reconstruirse. De volverse más fuerte. Cuando llegó al hotel, el edificio parecía tan frío y distante como él se sentía en ese momento. Tomó un profundo respiro y bajó del coche. El aire era húmedo y cortante, algo que le caló hasta los huesos. Caminó hacia la entrada, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que ese era el lugar donde la confrontación definitiva tomaría lugar. El juego estaba a punto de llegar a su fin.
Pero aún no sabía si saldría victorioso de todo esto. ¿Qué pasaría cuando viera a Tomás? ¿Ese hombre que había arruinado su vida y la de Valeria? ¿Qué podría decirle? ¿Sería capaz de mantener la calma? ¿O dejaría que la ira lo consumiera? Al entrar al vestíbulo, vio la recepción vacía, iluminada solo por la luz tenue de las lámparas. No había nadie a la vista. Su mente estaba nublada por una mezcla de emociones que lo mantenían en vilo. La puerta del restaurante del hotel estaba abierta, y al pasar junto a ella, pudo ver a Valeria y a Tomás en una mesa aislada. Estaban sentados uno frente al otro, conversando en voz baja. Sus risas eran demasiado forzadas, y las miradas que intercambiaban lo decían todo. Estaban completamente ajenos a lo que estaba por suceder. Martín se detuvo a unos metros de la mesa, observando la escena. Tomás parecía tan confiado, tan seguro de sí mismo, como si estuviera en control de la situación. Pero Martín sabía lo que tenía que hacer. No iba a ceder a la ira. No iba a ser el hombre desesperado que Valeria pensaba que era. Había esperado demasiado para dejarse llevar por la rabia. En lugar de gritar, de desbordarse en una confrontación que solo alimentaría el drama, decidió enfrentarse a ellos con calma, con firmeza. De repente, la puerta del restaurante se cerró detrás de él. Valeria y Tomás levantaron la vista al mismo tiempo, y Martín pudo ver cómo sus rostros cambiaban al instante. La sorpresa, seguida de la confusión, pasó por sus expresiones antes de que la tensión se hiciera palpable. Tomás intentó mantener la compostura, pero Martín pudo ver en sus ojos que algo se quebró. Valeria, por su parte, no sabía qué hacer. Estaba atrapada entre el hombre que aún amaba y el amante con el que había elegido traicionar su confianza. La verdad que Martín había guardado hasta ese momento cayó como una losa sobre ellos. Ya no había escapatoria. ¿Puedo acompañarlos?, preguntó Martín con voz fría, cortante, pero sin perder la compostura. Las palabras, aunque aparentemente sencillas, estaban cargadas de un peso tan grande que hicieron que ambos se quedaran en silencio, incapaces de reaccionar de inmediato. Tomás intentó sonreír, pero su gesto se congeló al ver la mirada de Martín. Valeria, por su parte, no podía evitar sentirse atrapada. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero sabía que las consecuencias de sus acciones ya no podían ocultarse más. Martín, por favor, no es lo que parece. Intentó justificar Valeria, pero sus palabras no fueron suficientes. No podían cambiar la realidad de lo que había hecho. Martín no necesitaba explicaciones. Lo que había hecho, lo que Valeria había hecho, no tenía justificación. No me hagas reír, dijo Martín, interrumpiéndola con una risa amarga. ¿Lo que parece? ¿En serio? Después de todo esto, ¿todavía crees que puedes engañarme con palabras vacías? Valeria se quedó en silencio. No sabía qué decir. La verdad que había estado ignorando durante tanto tiempo. La verdad que había tratado de mantener oculta. Ahora estaba sobre la mesa. Todo lo que había construido. Toda la vida que había pretendido tener. Se desmoronaba ante ella. Tomás, ¿qué tienes que decir?, continuó Martín, dirigiéndose ahora al hombre que había estado tan seguro de sí mismo. Tomás, al darse cuenta de que ya no podía escapar de la confrontación, intentó justificar sus acciones, pero las palabras se le morían en los labios. No había nada que pudiera decir que pudiera cambiar la magnitud de lo que estaba sucediendo. No había excusas que pudieran reparar el daño que había causado. Lo siento, murmuró Tomás. Pero su voz era débil, casi inaudible. Martín, sin embargo, no estaba interesado en sus disculpas. No había lugar para el arrepentimiento ahora.
Lo que Valeria y Tomás no sabían era que Martín había estado planeando este momento con cuidado. Cada detalle había sido pensado. Cada movimiento calculado. No solo quería enfrentarse a ellos. Quería mostrarles que él también tenía el control. Lo siento, no sirve de nada. Tomás, lo que hiciste no tiene perdón. Pero lo peor es que no solo me dañaste a mí, sino a Valeria también. La destrucción que causaste en su vida no tiene remedio. Las palabras de Martín resonaron en el restaurante. Y por un momento, hubo un silencio absoluto. Valeria miró a Martín, con lágrimas en los ojos, pero también con una profunda sensación de desesperación. Sabía que había llegado demasiado lejos, que ya no había vuelta atrás. Las decisiones que había tomado ahora le pesaban como una losa sobre el pecho. Todo lo que había creído que sería su vida se desmoronaba ante ella. Martín, sin embargo, no se detuvo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que lo que estaba ocurriendo era necesario. Aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Había sido testigo de la traición. Pero también había llegado a un punto donde ya no podía ser más el hombre que se había dejado llevar por el amor. Ahora, debía ser el hombre que tomaba control de su destino. Valeria, dijo con voz suave, pero llena de determinación. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. No estoy aquí para destruirte. Pero no puedo quedarme callado. No puedo seguir siendo parte de una mentira. Ya basta. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. Valeria, incapaz de hablar, se quedó allí, mirando a Martín con una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Sabía que lo había perdido todo. Y lo peor de todo era que había sido ella quien había tomado la decisión que los había llevado a este momento. Lo que fuera que quedara de su relación, de su vida juntos, ya no existía más. Martín dio media vuelta, dejando a Valeria y Tomás allí, en ese restaurante que ahora parecía un escenario de drama y traición. Mientras salía por la puerta, una sensación de alivio le recorrió el cuerpo. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, lo que quedaba era enfrentarse a la vida después de la mentira. Martín caminó por las calles de Buenos Aires. Pero su mente ya no estaba allí. En su lugar, se encontraba atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones, intentando comprender todo lo que acababa de suceder. La verdad lo había golpeado con tal fuerza que aún no lograba asimilarla completamente. Había enfrentado a Valeria y Tomás. Los había desenmascarado. Pero la sensación de vacío seguía ahí, como un agujero negro que absorbía toda la energía que quedaba dentro de él. De alguna manera, Martín había esperado que, al descubrir la verdad, se sentiría más ligero, más libre. Pero la verdad, esa verdad que le había costado tanto aceptar, lo había sumido en un dolor profundo, más grande de lo que jamás había imaginado. Cada paso que daba lo alejaba de esa confrontación, pero a la vez, se sentía más cerca de un abismo del que no sabía cómo salir. Había querido que el enfrentamiento fuera definitivo, que al destapar la mentira, todo se resolviera. Pero no había sido así. La mentira, la traición, no se disipan con un solo acto de valentía o de venganza. La mentira tiene raíces profundas, que crecen y se entrelazan con lo que creíamos conocer de las personas que amamos. Y ahora, Martín estaba atrapado entre el deseo de recuperar lo que había perdido y la necesidad de dejarlo ir para poder seguir adelante. La escena en el restaurante aún se repetía en su mente. Tomás y Valeria mirándolo con esos ojos llenos de sorpresa y culpa, pero también de una desesperación tan palpable que, por un instante, Martín había sentido que la verdadera víctima era ella. Valeria, la mujer que le había jurado amor eterno, la mujer con la que había compartido todo, y que ahora lo había dejado caer sin dudar. La había perdido,
pero también había perdido una parte de sí mismo. Aquella parte que creía que el amor era suficiente para sanar cualquier herida, para perdonar cualquier error. En ese momento, en medio de la multitud, Martín se detuvo. La ciudad seguía su curso. Las luces de los edificios brillaban como siempre. Pero él ya no podía verlas con los mismos ojos. La vida de antes ya no existía. El hombre que había sido. El hombre que confiaba ciegamente en Valeria. Ya no estaba allí. Ahora era alguien más. Alguien que había sido herido. Pero que también había tomado el control de su vida. No importaba lo que el futuro le deparara. Él ya no se dejaría arrastrar por las mentiras. Lo que había sido, ya no era, y lo que vendría, tendría que ser distinto. El teléfono de Martín vibró en su bolsillo, sacándolo de su ensimismamiento. Era un mensaje de Javier, el abogado con quien había estado en contacto para organizar todo lo relacionado con su separación de Valeria. Sabía que la situación legal no era sencilla, pero tenía claro que no quería nada más que una salida limpia, que le permitiera seguir adelante sin las sombras del pasado persiguiéndolo. Al abrir el mensaje, vio que Javier le confirmaba que todo estaba preparado para la próxima audiencia. Esa parte de su vida, la parte legal, ahora se reduciría a simples formalidades. Lo que realmente lo consumía no era el papeleo ni los trámites, sino la pérdida, la traición, el dolor de haber amado tanto y, al mismo tiempo, haber sido tan ciego. Martín decidió no responder de inmediato. Necesitaba tomar una decisión. Sabía que, al final, todo se reduciría a su capacidad de perdonar, de seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento. Pero a pesar de todo, el amor seguía ahí, atrapado en alguna parte de su ser. Una llama que se negaba a extinguirse por completo. Era ese amor el que lo mantenía atrapado en la dualidad entre la ira y el deseo de reconstrucción. La tentación de regresar a la vida que una vez tuvo con Valeria era fuerte, pero también lo era el deseo de liberarse de esa carga. El día siguiente llegó sin que Martín se diera cuenta. La luz de la mañana lo despertó, pero no la esperanza. Era un día cualquiera, pero para él, estaba lleno de significados. Decidió que debía enfrentarse a la realidad, que no podía seguir viviendo en este limbo emocional. Tomó su teléfono y marcó el número de Valeria. No lo pensó mucho. El sonido del teléfono al marcarlo fue como una despedida silenciosa. Un adiós a una parte de su vida que ya no volvería. La llamada se conectó, y antes de que pudiera decir algo, Valeria contestó. «Martín, ¿estás bien?», preguntó su voz, temblorosa. La tristeza que resonaba en esas palabras lo golpeó con fuerza. Sabía que aún la amaba, que la compasión que sentía por ella no había desaparecido del todo. Pero también sabía que ya no podía seguir en esa burbuja de dudas y promesas rotas. «No, Valeria, no estoy bien, pero sé que no puedo seguir aquí, en este lugar de mentiras. La verdad ya está hecha pedazos. Y no sé si hay algo que se pueda salvar. Lo que ha pasado es irreversible». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Valeria no sabía qué decir, y Martín podía sentir el dolor en su silencio. Ella sabía que lo había perdido, pero aún no comprendía la magnitud de lo que eso significaba para él. «Martín, yo no sé qué más hacer. No sé cómo te lo puedo explicar. ¿Cómo puedo hacer que veas lo que realmente siento?» «Lo sé, Valeria», respondió Martín, con un tono más suave, pero aún firme. «Lo sé, ya no necesito explicaciones. Ya no hay más palabras que puedan arreglar lo que hemos roto. Yo te amé, pero ahora solo quiero recuperar mi vida. Mi paz». Un largo silencio se hizo presente. Martín, en ese instante, sintió que por fin estaba listo para avanzar.
La conexión con Valeria ya no era más que un eco distante de lo que alguna vez fue. Sin embargo, aún quedaba una última cosa que tenía que hacer. Y sabía que debía enfrentarse a la realidad por completo. Aunque eso significara perder para siempre la posibilidad de la reconciliación. Adiós, Valeria, dijo finalmente, con el alma desgarrada, pero libre. Y colgó. El sonido del teléfono apagándose fue como una liberación. Aunque amarga, Martín se quedó allí, sentado en su apartamento, mirando la ciudad que seguía en su incesante movimiento. Él ya no era el mismo. Lo que había quedado atrás era solo una sombra. Y aunque el dolor lo acompañaría durante un tiempo, sabía que ya estaba comenzando su camino hacia algo nuevo. Hacia una vida sin mentiras. Sin traiciones. Se levantó, y con un último vistazo a la ciudad, comenzó a caminar hacia el futuro. Uno que ahora podía construir por sí mismo. Sin el peso del pasado arrastrándolo. Había tomado el control, y aunque aún quedaba mucho por sanar, la decisión de no vivir más entre las ruinas de lo que una vez fue, le dio la fuerza para seguir adelante. Martín sintió el peso del silencio en su pecho mientras miraba la ciudad desde el alto mirador de su apartamento. A través de las ventanas, Buenos Aires seguía siendo la misma. Vibrante, llena de vida. Pero él se sentía desconectado de todo. La traición de Valeria, la mentira que había destapado, lo había sumido en una soledad profunda. Como si las paredes de su propio mundo se estuvieran desmoronando lentamente. Sabía que no podría continuar viviendo de la forma en que lo hacía. Atrapado en el pasado, con recuerdos que lo perseguían como sombras. No podía dejar que la traición se convirtiera en la fuerza que lo arrastrara al vacío. El teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. Su abogado, en algún rincón de su mente. Martín sabía que la parte legal del proceso de divorcio estaba a punto de comenzar. Pero eso le importaba poco ahora. Lo que realmente lo consumía era la pregunta sin respuesta. ¿Qué haría con el resto de su vida? ¿Cómo podía reconstruir lo que se había perdido? La separación de Valeria era inminente. Pero el dolor de la traición seguía doliendo como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Con un suspiro, Martín dejó el teléfono a un lado y se recostó en la silla junto a la ventana. Cerró los ojos, y lo primero que vio fue el rostro de Valeria. Su sonrisa cálida, los momentos compartidos, los sueños que construyeron juntos. El contraste con la mujer que había traicionado su confianza lo golpeó con la brutalidad de una tormenta. El amor que una vez creyó eterno se había desvanecido en un mar de mentiras y desilusiones. Lo que más lo dolía era no saber en qué momento todo comenzó a desmoronarse. ¿Acaso había señales que había ignorado? ¿Había sido tan ciego? La sensación de impotencia lo consumía. No podía culpar a Valeria por sus decisiones. Pero, al mismo tiempo, sabía que la responsabilidad de su propio sufrimiento también recaía en él. Había dejado que las cosas llegaran tan lejos sin cuestionarlas. Sin ver las grietas en su relación. Ahora, esas grietas eran un abismo que lo separaba irremediablemente de ella. Pero aún quedaba algo dentro de él que no se rendía. La parte de Martín que luchaba por seguir adelante. Que se negaba a quedar atrapado en la oscuridad del resentimiento. Sabía que la única forma de salir de este laberinto emocional era dejar ir lo que lo mantenía anclado en el pasado. Valeria había sido una parte de su vida. Pero ahora solo era un recuerdo distante. El verdadero desafío era reconstruir su vida. Encontrar la fuerza para avanzar. Las horas pasaban sin que Martín se diera cuenta. El sol se iba ocultando lentamente detrás de los edificios, tiñendo el cielo con un tono naranja que se desvanecía en el azul profundo de la noche. El reloj marcaba el paso del tiempo,
pero en su mente. Todo seguía detenido, atrapado en el momento en que Valeria le confesó su traición. Pero él no quería que su vida quedara marcada por esa sombra. No quería ser el hombre que se quedó mirando atrás, aferrado a un amor perdido. La puerta de su apartamento se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Al principio, Martín pensó que era el sonido de sus propios pasos resonando en su cabeza. Pero cuando giró, vio a alguien de pie en la entrada. Era Javier, su abogado. En su rostro se reflejaba la misma expresión de siempre, seria y profesional. Pero algo en sus ojos sugería que había algo más detrás de su visita. Martín, comenzó Javier, mientras se acercaba, sé que esto no es fácil para ti. Pero el proceso legal está en marcha. Valeria ha firmado los papeles. Y estamos listos para presentar todo en la corte. Martín asintió, sin decir una palabra. La idea del proceso legal parecía una formalidad más. No podía concentrarse en eso. No podía pensar en el futuro inmediato sin sentir el peso de lo que acababa de perder. Pero Javier no parecía dispuesto a dejarlo en silencio por mucho tiempo. Te conozco bien, Martín, dijo Javier, como si hubiera leído sus pensamientos. Y sé que hay algo más que no estás diciendo. No se trata solo del divorcio. Ni de los papeles. Se trata de lo que sientes. Y eso, amigo mío, no se resuelve con trámites legales. Las palabras de Javier fueron como un golpe en el estómago. Martín lo miró fijamente, sin saber cómo responder. En su interior, la herida seguía sangrando, y las preguntas seguían surgiendo sin respuesta. ¿Qué hacer con el dolor? ¿Cómo podía sanar lo que se había roto? ¿Cómo podía recuperar la confianza en sí mismo después de haber sido tan vulnerable? Lo sé, respondió Martín. Finalmente, sé que no se trata solo de los papeles. Sé que hay algo mucho más profundo que necesito sanar. Pero no sé cómo hacerlo. No sé por dónde empezar. Javier lo observó por un momento en silencio. Y luego, con una ligera sonrisa, se acercó a él. Tal vez, lo primero que debes hacer, Martín, es dejar ir el pasado. No puedes avanzar si sigues atado a lo que fue. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, eso lo controlas tú. Tienes que permitirte sanar. Esas palabras, aunque sencillas, fueron un bálsamo para el alma de Martín. Por primera vez en días, sintió que podía respirar con más libertad. Tal vez lo que Javier decía era cierto. Tal vez el primer paso hacia la curación era aceptar lo que había pasado. Dejar ir la ira y el resentimiento. Y empezar a reconstruir su vida. Pero sabía que no sería fácil. Sabía que el proceso sería largo y doloroso. Pero también sabía que, si no lo hacía, quedaría atrapado en un ciclo interminable de dolor que no le permitiría avanzar. Lo intentaré, murmuró Martín, con la voz temblorosa pero decidida. Lo intentaré. Javier asintió, satisfecho con la respuesta, y luego se levantó para irse. Sabes dónde encontrarme si necesitas hablar. Y recuerda, Martín, a veces la fuerza no está en pelear con el dolor, sino en permitirte vivir a pesar de él. Cuando Javier se fue, Martín se quedó solo en su apartamento, mirando por la ventana. La ciudad seguía su curso. Pero ahora, en medio de la multitud, se sentía un poco menos solo. La decisión que había tomado no era la solución a todos sus problemas. Pero era un comienzo en el que se permitiría sanar. Sabía que no podía volver a la vida que tenía antes. Pero también sabía que, si daba el paso necesario, podría encontrar una nueva forma de vivir. La vida de Martín estaba en ruinas. Pero aún quedaba tiempo para reconstruirla. A pesar de la oscuridad que lo envolvía, había una pequeña chispa de esperanza que seguía viva en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que algún día,
Ese dolor sería solo un recuerdo distante. Pero para llegar allí, tendría que dejar ir lo que lo mantenía anclado al pasado y empezar a caminar hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La noche se alzó sobre la ciudad. Y Martín, por primera vez en días, sintió que estaba listo para enfrentar lo que venía.